En este episodio, el mejor amigo del inversor individual. Esto es el Fede Teso Show. Hola amigos, mi nombre es Fede Tesore y este es el episodio número 128 del Fede Teso Show. En este episodio les quiero hablar de un verdadero visionario que hace casi 50 años cambió para siempre la forma de invertir en la bolsa. Su nombre es John Bogle. Quizás algunos de ustedes ya lo conozcan, ya que es una celebridad en el mundo de las inversiones. Bogle fundó en el año 1975 una de las firmas de inversión más grandes del planeta, The Vanguard Group, que hoy tiene 17.000 empleados repartidos en oficinas de todo el mundo, y la cantidad de activos que gestiona Vanguard hoy asciende a 6.2 billones de dólares. Para que te des una idea de lo que representa esto es el equivalente a casi 12 veces el PBI de la Argentina. Solo esta empresa es lo que administra. Entonces, esta enorme cantidad de fondos gestionados por Vanguard la convierte en una de las firmas más importantes del mundo. ¿Cómo hicieron para tener tanto éxito? Bueno, el enorme éxito de Vanguard se debió a la apuesta de Bogle por la inversión pasiva. Pero antes de entender qué es la inversión pasiva, te quiero invitar a que me acompañes el próximo miércoles 24 de junio a las 18:30 a una charla en vivo que voy a tener con el gran Nicolás Litvinov. Nicolás es economista, es autor de 4 libros de finanzas personales e inversiones y es director de la empresa de educación financiera Estudinero. La charla va a ser muy interesante, ya que Nicolás es una persona que no solo sabe mucho del tema, sino que también tiene mucha experiencia y además que lo sabe comunicar muy bien. Con Nico empezamos hace casi 15 años juntos en este mundo, así que creo que la charla va a estar muy buena. No te la pierdas, próximo miércoles 24 de junio a las 18:30. Ahora sí, volvamos a la estrategia pasiva de inversión. ¿Cómo funciona esta estrategia que popularizó John Bogle con su empresa Vanguard? Bueno, para contestar esta pregunta vamos a comparar cómo funcionan las estrategias activas y pasivas. Y vamos a partir del hecho que para comparar estas dos estrategias vamos a tomar un índice que está compuesto por muchas acciones como referencia. Por ejemplo, vamos a tomar el índice de S&P 500 que está compuesta por las 500 acciones más importantes de Estados Unidos. Entonces, la estrategia activa consiste en tratar de elegir a las mejores acciones de ese índice. Por lo tanto, van a tratar de descartar las peores acciones que componen ese índice. Entonces, un inversor que implementa una estrategia activa va a seleccionar, por ejemplo, las 20 o 30 acciones que tienen el mejor potencial, en su opinión, dentro del índice de S&P 500. Y va a descartar las otras 480 o 470 acciones. Por supuesto que al hacer esto, su objetivo es batir el desempeño del S&P 500. Si este índice tuvo, por ejemplo, un rendimiento del 10% en un año determinado, el inversor activo va a querer tener un retorno superior del 12, el 15, el 17%, lo que sea. Y para lograr esto, se va a tomar el trabajo de analizar todas las acciones que componen el índice y elegir las que, en su opinión, van a tener un desempeño por arriba del promedio del índice. Esto es lo que hace un inversor activo. En cambio, el inversor pasivo hace algo totalmente diferente. El inversor pasivo solo busca igualar la rentabilidad promedio de un mercado determinado en forma automática y al menor costo posible. En el ejemplo del inversor que invierte en acciones del S&P 500, el inversor pasivo no va a intentar predecir cuáles van a ser las mejores acciones que van a tener el desempeño dentro de ese índice. Simplemente se va a dedicar a invertir en todas las acciones del índice, las 500 acciones que componen ese índice, y va a estar contento con replicar el desempeño del índice al menor costo posible. ¿Por qué, en opinión de Bogle, tiene sentido hacer esto y cómo llegó a estudiar esta alternativa que a priori parece tan contraintuitiva? Bueno, Bogle empezó a estudiar esta idea cuando era estudiante de la prestigiosa Universidad de Princeton en Estados Unidos. En el año 1951 realizó un estudio en el que demostró que la mayoría de los fondos mutuos no consiguieron batir el desempeño del mercado durante los años anteriores. Bogle pensó que si los fondos de inversión no conseguían un desempeño superior al promedio del mercado, entonces los fees que los administradores de fondos cobraban a los inversores provocaba que estos inversores consigan una rentabilidad menor a la que conseguirían si simplemente se limitaran a replicar el mercado. Es decir, de acuerdo a Bogle,
en vez de intentar batir al mercado comprando y vendiendo acciones activamente, como hacen estos fondos de inversión, a los inversores les iría mucho mejor si se conformaban con replicar el desempeño del mercado, optando por inversiones indexadas a las que no tendremos que pagar honorarios de administración, teniendo estas inversiones, por lo tanto, un costo inferior. Un 2 o 3% que cobran los gestores de fondos puede no parecer mucho en principio, pero la diferencia en la rentabilidad que esto provoca se amplifica y mucho en el largo plazo debido al interés compuesto y termina siendo determinantes en las chances de que un inversor pueda alcanzar la libertad financiera en el largo plazo. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Imagina dos inversores que invirtieron $10.000 en la bolsa cada uno. El primer inversor implementa una estrategia pasiva, por lo tanto busca replicar el desempeño de mercado en su conjunto. En ese caso vamos a elegir de nuevo el índice de S&P 500. Entonces, este inversor no elige acciones individuales, sino que invierte en el índice directamente. Esto lo puede hacer eligiendo un fondo cuyo único objetivo sea replicar el desempeño del índice. Estos fondos en general se llaman fondos indexados. Entonces este inversor elige un fondo indexado que replica el S&P 500. En el último siglo el S&P 500 obtuvo una rentabilidad promedio del 9,6%. Dado que el fondo indexado tiene gastos de administración muy bajos, del 0,1% por ejemplo, la rentabilidad neta promedio fue del 9,5% anual. El segundo inversor decide invertir en un fondo gestionado activamente por un administrador profesional. En nuestro ejemplo, imaginemos que este administrador algunos años logró batir el mercado y otros años quedó por abajo. Entonces, en promedio, supongamos que este inversor consiguió una rentabilidad del 9,6%, igual que la del mercado. Sin embargo, por los costos de transacción y fees que cobra el administrador por su trabajo, las comisiones totales del fondo son del 2%. Así, en el segundo caso, el inversor se tuvo que conformar con una rentabilidad promedio del 7,6%. La diferencia de conseguir una rentabilidad neta del 9,5% versus el 7,6% anual puede parecer poca en el corto plazo, pero en el largo plazo se amplifica de una forma impresionante. Mira, a los 10 años, el inversor que apostó por un fondo de inversión activo consiguió duplicar su inversión, llegando a un valor de $20.800, que no está nada mal, pero fíjate que el inversor que apostó por el fondo pasivo, por el fondo indexado, consiguió acumular una inversión de $24.780 en el mismo tiempo. Sin embargo, lo más interesante es que conforme pasa el tiempo, la diferencia en rentabilidad aumenta exponencialmente. Mientras que a los 30 años, el inversor que apostó por un fondo de inversión activo tiene una inversión de $90.000, el inversor que apostó por el fondo indexado consiguió acumular $152.200. Fíjate la enorme diferencia que supuso en el largo plazo los fees del inversor activo versus el inversor pasivo. Y eso que asumimos que el fondo activo consiguió una rentabilidad similar a la del mercado, pero la realidad es aún peor, ya que menos del 1% de los fondos activos consigue batir al mercado de forma consistente en el largo plazo. Es decir, el 99% restante obtiene una rentabilidad inferior a la del mercado en el largo plazo. El propio Bogle estudió durante más de 3 décadas el desempeño de 355 fondos de inversión en la bolsa de Estados Unidos que existían en 1970, cuando él empezó con el proyecto de Vanguard. De esos fondos, en el año 2005 solo quedaban 223 no existían más, estaban cerrados porque habían tenido un desempeño muy malo. Y había 132 que sí estaban activos, pero tan solo de este grupo había solo 2 que tuvieron mejor desempeño. El fondo de Magellan, de Peter Lynch, que es muy conocido, y otro fondo de Fidelity. Los 353 fondos restantes tuvieron un desempeño negativo, o sea, peor que el S&P 500. Entonces, fíjate que solo el 1% de los fondos de inversión baten al mercado de largo plazo, por lo que las posibilidades de que vos o cualquier inversor acierte e invierte en uno que tenga un desempeño superior son muy reducidas. Por eso la inversión pasiva es tan atractiva y por eso están teniendo tanto éxito en todo el mundo. Pero la inversión pasiva
tiene varios atractivos más, no solo el retorno superior es una ventaja, hay muchos más elementos que te quiero compartir y que creo que son importantes que conozcan, pero como va a llevar bastante tiempo hacer esa explicación, lo voy a dejar para un próximo video, así no se hace tan largo. La semana que viene prometo subir la segunda parte de este episodio y te cuento estos otros aspectos que son muy interesantes de la inversión pasiva. Y además, acordate que la semana que viene también tenemos el vivo con Nico Litvinov. Miércoles 24, agendátelo, 18:30 esta vez. Tenemos la charla en vivo con el economista Nicolás Litvinov. Agendátela si no te la perdés. Va a estar muy interesante. Bueno, espero que te haya servido este video. No dejes de compartirme tu opinión, experiencia o preguntas acá abajo en la sección de comentarios. Compartí el video, ponele me gusta, suscríbete al canal si aún no lo hiciste. Te mando un abrazo grande y nos vemos pronto. ¡Chau!